Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de España Paranormal. Podcast que podéis escuchar en Spotify, en Anchor y también, por supuesto, en nuestro canal de YouTube España Paranormal. Quiero agradecer a todos los que estáis escuchando estos podcasts y viendo nuestros vídeos aquí en YouTube. Os quiero dar 1.000.000 de gracias. Hoy vamos a coger nuestra especial máquina del tiempo y nos vamos a marchar a Talavera la Real, en Badajoz. Nos vamos a marchar al 12 de noviembre de 1976. ¿Por qué vamos a viajar hasta esta época? Pues os lo explico enseguida. Posiblemente en Talavera la Real, en esta localidad de la provincia de Badajoz, se produjo el que pudo ser uno de los encuentros más fascinantes con un ser de otro mundo. Este caso que os voy a traer hoy tiene un montón de implicaciones con el ámbito militar y sobre todo con esa famosa oleada que se produjo a finales de los años 70 en la península ibérica. Los habitantes de Talavera la Real, en Badajoz, supieron desde que se instaló en su localidad la base aérea homónima que ésta serviría como revulsivo para el crecimiento del municipio. Pero a buen seguro nunca pudieron imaginar que la susodicha tendría lugar uno de los fenómenos relacionados con los ovnis más extraños de la historia de España. Sucedió en la madrugada del 12 de noviembre de 1976, en la que 3 soldados se encontraban de guardia. Los soldados, tras escuchar una serie de ruidos, tuvieron un breve encuentro con un ser resplandeciente de unos 3 metros de alto. Asustados, los militares descargaron sus armas contra el engendro, que desapareció acto seguido. Al día siguiente, unos 50 militares peinaron la zona, pero no encontraron ni los casquillos utilizados ni impactos de bala en la tapia situada tras el supuesto gigante. Uno de los militares implicados, que se desmayó durante el suceso, tuvo problemas de salud que llevaron a su ingreso en los días posteriores. Sus problemas, que fueron calificados de desajustes nerviosos, no volvieron a producirse posteriormente. Alucinaron. Leyenda urbana. Contacto real con un extraterrestre. En este caso, al igual que en otros muchos relacionados con la ufología, hay versiones contradictorias. El escritor Juan José Benítez, por ejemplo, ha sido uno de los defensores de que en la base aérea extremeña apareció lo que puede considerarse un tripulante de nave espacial. Otros no opinan lo mismo. No digo que no ocurriese, pero ese episodio nunca fue considerado por el mando de la base como un hecho del tipo ovni. O sea, asimilar la visión de un extraterrestre, sino como un incidente de otra naturaleza. El suceso tiene todas las trazas de ser un delirio alucinatorio por parte de las personas con antecedentes psiquiátricos, unido a la histeria contagiada, miedo, confusión, explica Juan Ballester, experto valenciano que participó en la década de los 90 en la desclasificación de documentos sobre avistamientos de fenómenos extraños por parte del ejército. El Ejército del Aire sí creó un expediente del caso, pero para señalar que no existía información al respecto. El expediente se abrió por las cartas llegadas al ministerio solicitando información, añade este especialista Vicente Juan Ballester. Como podéis ver, las opiniones de la gente que ha investigado este caso a fondo son muy contradictorias. Tenemos al escritor Juan José Benítez diciéndonos que sí ocurrió algo en aquella base aérea, y tenemos, por ejemplo, al valenciano Vicente Juan Ballester diciendo que todo fue algo producido por la histeria colectiva y la psique de uno de los soldados. El caso es que apenas unos meses antes, a principios de 1975, un controlador de la torre de control de la base aérea detectó también anormalidades en la pantalla, pero estas fueron archivadas por el ministerio sin pena ni gloria. En 1967, los pilotos de un avión que se dirigían a la base de Talavera y que sobrevolaba la localidad de Montánchez también afirmaron ver un objeto extraño de aspecto cambiante. Hay muchas regiones españolas pródigas en informes de avistamientos. La provincia de Badajoz es una de ellas. En los años entre 1974 y 1980 concentró nada menos que el 35% de la casuística española
de 50 años, de 1950 a 1999. Bien, vamos a adentrarnos exactamente en las investigaciones que realiza este periodista español, Juan José Benítez, que tuvo la oportunidad, el trabajo y el esfuerzo de hablar con los testigos. Como muchos ya sabréis si seguís el tema OVNI, siempre ha habido una gran rivalidad entre Juan José Benítez y Ballester, al que, por cierto, Juan José Benítez le llama ufólogo de salón. Juan José Benítez siempre ha sido un investigador muy prolijo en viajes. De hecho, ha escrito libros, 100.000 kilómetros tras los ovnis, ¿no? Ha sido una persona que le ha gustado viajar al lugar, hablar con los testigos, coger su coche en aquella década de los 70 y de los 80 y viajar hasta los lugares concretos donde estos seres de otros mundos aparecían o posaban sus naves. Entrevistaba y entrevista a los testigos, y eso siempre le ha conferido un punto extra de credibilidad. Lo ocurrido en la base aérea de Talavera la Real en la madrugada del 12 de noviembre de 1976 fue sencillamente asombroso. La circunstancia de que los 3 testigos hayan permanecido hasta hace escaso tiempo en dicha base cumpliendo el reglamento del servicio militar nos ha obligado a congelar la información. Todo esto lo escribía Juan José Benítez, todo esto lo relataba Juan José Benítez meses después de producirse el incidente. Una información que ofrecemos hoy en primicia y que me fue facilitada por los propios soldados que protagonizaron el sensacional hecho. He aquí que aquella madrugada, hacia las 2 menos cuarto, José María Trejo y Juan Carrizosa Luján se encontraban de vigilancia en la llamada zona de combustible de la referida base y escuela de reactores, a escasos kilómetros de Badajoz. Nos encontrábamos de refuerzo, cada uno en su garita, dicen los soldados. Y a eso de las 2 menos cuarto de la madrugada, ambos soldados que se encontraron a una distancia, a unos 60 metros el uno del otro, escucharon ruidos extraños. Parecían las clásicas interferencias radiofónicas, comenta uno de ellos. Y de pronto, en mitad de la oscuridad, el ruido cambió y se transformó en una especie de silbido agudo, penetrante. Hacía daño a los oídos. Los soldados pasaron de la sorpresa a la extrañeza y de esta a la lógica preocupación. Estábamos en la zona de combustible y podría tratarse de cualquier intento de sabotaje. Eso nos empezó a preocupar. Pero aquel penetrante silbido duró tan solo unos 5 minutos. Después se hizo de nuevo el silencio. ¿Has oído?, le gritó José María Trejo a su compañero Juan Carrizosa. Sí, lo he oído. ¿Qué pudo ser? El extraño ruido había sonado muy cerca de la garita donde hacía vigilancia José María Trejo, y ante la posibilidad de que alguien hubiera penetrado en el área militar, le pidió a su compañero que se acercara con él a observar al llevar a cabo una de las más detenida inspección de la zona. Ambos soldados iban armados con sus fusiles Z-62, con la munición reglamentaria. Tras unos 5 minutos de silencio, prosiguieron explicando los soldados, aquel pitido volvió a sonar. Creíamos que nos volvíamos locos, era muy agudo, parecía que se nos iba a meter en los tímpanos. Estuvo sonando otros 5 minutos aproximadamente. Después volvió el silencio. Y en ese momento, al dejar de sonar, vimos una claridad en el cielo. Era como el resplandor de una bengala, y estaba alto, sobre nuestra misma vertical. Se extendía en un amplio radio, más bien hacia Badajoz. A los 15 o 20 segundos, aquel intenso resplandor desapareció. Los soldados quedaron atónitos. Todavía no habíamos salido de nuestro asombro cuando a los 2 o 3 minutos llegó hasta la garita otro centinela, con uno de los perros lobo. Era el que llamábamos el correturnos, que tiene por misión los distintos puestos de vigilancia de la base. Nos preguntó si habíamos visto aquel resplandor. Asentimos y seguimos comentando el suceso, pero no terminábamos de encontrar una explicación. En las proximidades de ambas garitas, según pude observar en mi visita a la mencionada base, se levanta una pequeña caseta en la que duermen los centinelas y un cabo. José María Trejo y Juan Carrizosa pulsaron el timbre y al poco llegó el relevo.
Avisamos a Pavón, el cabo que se encontraba de servicio, y decidió que diéramos una vuelta por el lugar a fin de comprobar si había alguna normalidad. Y así lo hicimos. De repente, un extraño remolino. Ametralladora en mano, los tres, José María Trejo, Juan Carrizosa y el correturnos, acompañado de su perro, José Hidalgo, que controlaba a su perro lobo, se encaminaron hacia el área donde se almacenaba el combustible para los reactores. La oscuridad en aquellos momentos era total. Caminamos unos 300 metros en dirección a Badajoz y siempre paralelamente a la tapia que cierra la base y que separa la carretera general. Íbamos pegados a la pared y en silencio. El del perro comentó algo sobre la posibilidad de que alguien hubiera entrado en la base, pero seguimos avanzando. El perro lobo parecía tranquilo. Estos animales se encuentran especialmente adiestrados y eso nos daba confianza. Pero de pronto, en mitad de aquella oscuridad y cuando habíamos llegado a la altura de la garita en construcción, sentimos una especie de remolino. Cargamos las ametralladoras y nos quedamos quietos, en silencio, tratando de escuchar, tratando de ver algo. Los soldados habían detenido su relato. El recuerdo de aquellos momentos resultaba especialmente intenso y no era para menos. Así le comentaban a este periodista español Juan José Benítez. Continúan el relato estos militares que, como acabáis de escuchar, escuchan ruidos, escuchan un silbido, están acompañados por un perro lobo, por un perro guardián que se ocupa de las labores de vigilancia de la base y están haciendo una ronda perimetral a la base, a la zona de esos depósitos de combustible para ver si han encontrado, para ver si pueden encontrar al intruso que creen que ha entrado dentro de la base. De pronto sentimos como si se rompieran las ramas de unos eucaliptos próximos. Aquello fue definitivo. Los soldados soltaron el perro lobo, que se lanzó con bravura hacia la oscuridad, concretamente hacia el punto en el que había aparecido el crujido de las ramas. Fueron segundos de tensión. Los tres soldados, aferrados a sus ametralladoras, aguardaban los posibles ladridos del perro. Pero no sucedió así. Después de unos segundos que nos parecieron eternos, el perro lobo regresó hasta nosotros, pero lo hizo como mareado, tambaleante, como si algo o alguien le hubiera aterrorizado o golpeado. No nos explicábamos qué era lo que ocurría en aquel lugar. 4 a 5 veces, animado por nosotros, el perro regresó a los eucaliptos, pero siempre volvía de la idéntica forma. Era como si le doliesen los oídos, se quejaba. La última vez que regresó hasta nosotros, el perro lobo comenzó a dar vueltas a nuestro alrededor. Esta, según me explicaron los soldados, es una de las técnicas de defensa que se les enseña a dichos perros lobos. Cuando existe un peligro o algo desconocido puede amenazar a los centinelas, estos perros giran sin cesar, estableciendo así un obstáculo, una protección entre el posible peligro y la persona a la que tienen que defender. Aquella actitud del perro terminó de alarmar a los tres muchachos, que decididamente pasaron a la acción. Gritamos el alto varias veces, pero no veíamos a nadie. Solo el perro seguía gruñendo de forma amenazadora y girando cada vez más rápido. Creíamos que podía tratarse de algún sabotaje y preparamos las armas dispuestos a todo. Pero los soldados no podían imaginar ni siquiera lo que les aguardaba. Continúa el militar diciendo que presentí algo. Esto lo dice José María Trejo. Fue como una sensación. Alguien estaba a mis espaldas y un escalofrío me recorrió el estómago. Miré por el rabillo del ojo y vi, detrás y un poco a mi izquierda, una luz verdosa. Giré como movido por un resorte y ¡oh Dios!, me encontré ante lo más fantástico e inexplicable que haya podido ver en toda mi vida. Era una figura humana, o al menos lo parecía, y era muy alta, de unos 3 metros. Nosotros nos encontrábamos como unos 15 metros de aquello. A pesar del tiempo transcurrido, los soldados reflejaron en sus palabras y en sus rostros la gran tensión sufrida en aquella noche. Después de hacer una leve pausa, prosiguieron. ¿Que cómo era? Era todo luz, una luz verde, igual que la luminosidad que ofrece el fósforo durante la noche. El perro lobo regresó como mareado, tambaleante, y lo más extraño, señaló otro de los testigos, es que aquella figura, toda luminosa, parecía formada por pequeños puntitos. En los bordes de la misma, estos puntos luminosos eran más intensos,
La cabeza era pequeña y como si estuviera cubierta por una especie de casco. Los brazos eran largos y el cuerpo grueso. El investigador Juan José Benítez les pregunta: ¿estaba sobre el suelo? Y ellos contestaron: sí, pero no le vimos los pies, ni las piernas. Era como un huso. El cuerpo era como un huso, grueso y sin piernas. Por lo menos nosotros no las apreciamos. Los brazos estaban en la posición de brazos en cruz, pero las manos no parecían tampoco muy bien delimitadas. El entonces soldado José María Trejo, que fue el primero en contemplar aquella figura, quedó paralizado por el terror y la sorpresa. No sé cuánto tiempo pudo pasar hasta que reaccioné, quizá unos 15 segundos. Yo tenía la ametralladora en posición de disparo y cuando me decidí a disparar sentí un agarrotamiento general. No podía disparar, no podía, y comencé a sentir una especie de debilitamiento general. Yo veía y escuchaba perfectamente, pero sentía que se me iba cayendo lentamente. Y antes de clavar las rodillas sobre la hierba grité: ¡a tierra, que nos matan! No pude pronunciar una palabra más. Sin poder evitarlo me vi con la cara contra el campo, pero yo seguía consciente. Solo la vista empezó a fallarme. Era como si todo fuera oscureciendo lentamente. Al grito del soldado, los dos compañeros se volvieron hacia Trejo y quedaron también atónitos. Yo vi cómo caía José María, respondió Hidalgo, y también aquella cosa enorme y luminosa. Casi al unísono y como obedeciendo un mecanismo perfectamente preparado para ello, ambos soldados abrieron fuego contra la extraña figura. Disparamos como locos. En total, ambos centinelas hicieron entre 40 y 50 disparos. Todos ellos, por supuesto, contra la figura de aquel ser gigantesco. Yo escuchaba los disparos, prosiguió Trejo. Estaba en tierra, pero podía oír. Juan José Benítez les preguntó: ¿qué pasó con aquella figura? En aquel instante de disparar se hizo más luminosa, como el flash de una cámara fotográfica, y desapareció de forma muy parecida a como lo hace la imagen de un televisor cuando se apaga. Quedamos más sorprendidos todavía. ¿Qué era en realidad aquello? ¿Dónde estaba? Mientras los dos soldados acudían en auxilio de José María Trejo, los tres pudieron escuchar de nuevo el mismo sonido que había aparecido unos minutos antes. Venía también de la misma dirección, es decir, de la zona de los eucaliptos. Esta vez, continuaron los jóvenes extremeños, el ruido duró unos 15 o 20 segundos. Después, silencio absoluto. Antes de seguir adelante con la conversación, el investigador Juan José Benítez le preguntó a Trejo que se concentrara, que hiciera un esfuerzo y que tratara de recordar en qué preciso momento comenzó a sentirse mal y a perder las fuerzas. El muchacho, ante la sorpresa por la pregunta del investigador, comentó: es curioso, solo cuando traté de apretar el gatillo de la ametralladora comencé a caer. Le preguntó Juan José Benítez: ¿y por qué dices que es curioso? José María Trejo quedó pensativo, como si no lo hubiera escuchado la pregunta. Parece como si aquel ser, murmuró para sí mismo, hubiera adivinado mis intenciones. Pero eso no puede ser. ¿Cómo va a ser aquello que yo estaba a punto de pulsar el gatillo? Los investigadores y los testigos se quedaron en silencio. Juan José Benítez, después de ese silencio, pregunta: ¿y después? Mis compañeros me ayudaron a levantarme. Poco a poco me recuperé. El pecho me dolía, pero era también extraño. Yo no había caído bruscamente al suelo, ni me había golpeado con el arma. A los 15 o 20 minutos aquel dolor sordo se fue pasando. Por supuesto, la alarma fue dada en la base. Aquellas ráfagas de ametralladora habían despertado a media base militar, y los tres soldados, como es lógico, tuvieron serios problemas a la hora de explicar lo que les había ocurrido. Sin embargo, en cuanto que se hizo de día, un total de 50 hombres al mando de un oficial peinaron prácticamente la zona donde había tenido el lugar de los hechos. Y aquí otro inexplicable detalle: no pudo ser encontrado ni uno solo de los casquillos del casi medio centenar de balas que fueron disparadas. ¿Cómo era posible? Por si fuera poco, y para desconcierto de jefes, oficiales y de los propios protagonistas, en la tapia existente, muy cerca de la zona
de donde debían haber aparecido muchos de los impactos, no se apreciaba la menor señal del tiroteo. Las ametralladoras, naturalmente, habían sido disparadas. Así fue ratificado por los expertos de las fuerzas aéreas. Pero entonces, ¿qué había ocurrido con ese casi medio centenar de proyectiles? ¿Con qué se habían enfrentado realmente aquellos centinelas? Los disparos fueron hechos a media altura, puntualizaron los soldados. Nunca pudimos entender cómo era posible que ni uno solo de ellos no se hubiera estrellado contra el muro que se levantaba allí mismo. Pero las cosas no iban a terminar ahí. A los pocos días de ocurrido este suceso, José María Trejo entró en el comedor de la base y de pronto exclamó: ¡qué poca luz hay aquí! La visión empezó a oscurecerse, prosiguió, y perdí totalmente la vista. Me asusté. Y según me dijeron, me trasladaron al botiquín. Durante un cuarto de hora no reaccioné. Había perdido el conocimiento. Me dejaron ingresado en el botiquín de la base y allí permanecí por espacio de un día. Después me recuperé, pero a los 4 o 5 días me trasladaron al hospital de Badajoz. Allí estuve durante una semana y 3 días. ¿Pero qué le había pasado a José María Trejo en el hospital? Él comenta que me hicieron numerosos análisis de sangre, de orina, rayos X, inspecciones en los oídos, ojos, pero no me encontraron nada. Yo, por otra parte, me encontraba bien, pero a las 2 horas de salir del hospital y cuando me encontraba con mi novia en el interior del coche, volvió a suceder. Nuevamente me quedé sin visión, comenta Trejo. Le pedí a mi novia que me ayudara a descender del coche y así permanecí durante un cuarto de hora más o menos. A continuación, poco a poco fui recobrando la vista. Habían pasado unos 15 días desde aquel 12 de noviembre, desde aquella madrugada del 12 de noviembre. Ante la nueva repetición de la pérdida de visión, el soldado fue trasladado a Madrid, concretamente al Hospital del Aire, perteneciente a las Fuerzas Aéreas Españolas. Era el 30 de noviembre cuando José María Trejo ingresaba en el citado centro hospitalario de la capital de España. Allí permaneció todo un mes. Allí fue examinado de nuevo, siendo sometido a todo tipo de análisis. ¿Qué explicación le dieron los médicos? Pues comenta Trejo que ninguna, solo que había tenido un desajuste nervioso. Pero jamás pude saber lo que me ocurría realmente. Estando en el Hospital del Aire, tuve otro ataque. Esta vez sufrí un dolor de cabeza muy intenso y comencé a dar brincos en la cama. También perdí la visión. Ese dolor de cabeza, comenta Trejo, le sucedía casi siempre, poco antes de perder la visión. Primero me dolía la nuca, después en la frente, por último me quedaba ciego. Al parecer, y desde aquellas fechas de enero de 1977, el soldado que cuenta en aquella época con 21 años no ha vuelto a experimentar anormalidad alguna. Su estado de salud es perfecto y su vida transcurre con toda normalidad. Cuando el investigador Juan José Benítez interrogó a los soldados sobre la naturaleza de lo que habían visto y contra lo que habían disparado sus armas, todos le respondieron unánimemente: no sabemos de qué se trata exactamente, pero de lo que no tenemos duda alguna, puesto que lo vimos perfectamente los tres, es que aquello era algo parecido a un hombre, pero muy alto. Hasta aquí uno de los más espectaculares casos de tripulantes. Un caso que, como decía anteriormente, ofreció Juan José Benítez en primicia. Muchas incógnitas rodean, sin embargo, a este apasionante caso. ¿Qué pudo suceder con este casi medio centenar de proyectiles que fueron disparados contra el ser? ¿Cómo es posible que ninguna de las balas apareciera en la tapia situada inmediatamente detrás de aquel ser, de aquella enigmática figura? Las ametralladoras, no obstante, fueron disparadas. Eso constaba. Dentro de lo insólito de este avistamiento es preciso añadir que algunos de los hechos que aquí acabamos de relatar han ocurrido ya en otros casos que abordaremos más adelante aquí, en España Paranormal. Se ha registrado, por ejemplo, la aparición de figuras generalmente con forma humana que presentan un aspecto totalmente inmaterial y con una intensa radiación luminosa. Se han registrado también ruidos similares a los escuchados por los centinelas, así como el resplandor observado en el cielo. Todo ello nos lleva a pensar que el caso de la base militar de Talavera la Real, en las inmediaciones de Badajoz,
puede ser catalogado como la aparición de un ser de otro mundo. La verdad es que este caso de Talavera la Real es un caso muy estudiado a lo largo de los años. De hecho, hay un informe del Ministerio de Defensa desclasificado hace unos pocos años en los que se relata el ingreso en el hospital por parte de José María Trejo, de este militar implicado en este caso. ¿Qué es lo que sucedió aquella fría noche del 12 de noviembre de 1976? Nunca lo sabremos. Solamente los testigos y ese animal, ese perro lobo que se encargaba de custodiar esa base militar, pueden saber exactamente qué es lo que ocurrió. Pero después de un montón de investigaciones, después de un montón de investigadores profesionales del fenómeno OVNI y después de las investigaciones del Ministerio de Defensa español, lo que sí que podemos concluir es que algo extraño ocurrió en aquella fría madrugada. Ahondaremos más en este caso porque hay novedades que han surgido hace muy poquito tiempo, novedades que dan mayor veracidad a este caso y que han esclarecido muchas cosas que quedaban todavía por resolver. Lo trataremos en el siguiente podcast de España Paranormal, en el siguiente vídeo de nuestro canal de YouTube de España Paranormal. Lo haremos con vosotros y esperemos que podamos dar algo de luz a este enigmático caso. Muchísimas gracias a todos por haber estado este ratito conmigo disfrutando de uno de los casos clásicos de la ufología española y esperemos que os haya gustado lo suficiente como para dejaros un pedazo de like en este vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado. Nos vemos en el próximo podcast de España Paranormal y espero que descanséis tranquilos.